Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescentes de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Este es un canal de YouTube en el que abordo distintos temas de adolescencia que pueden ser de interés para ustedes. El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con la enfermedad del beso. La enfermedad del beso es una enfermedad bastante frecuente en la adolescencia. Es una infección que la solemos ver generalmente los médicos de adolescentes aproximadamente en la primavera, más o menos. Suele ser el momento en el que más aparece, aunque puede aparecer en otros momentos del año. ¿Por qué se le dice la enfermedad del beso? Porque es una infección que habitualmente se transmite con mucho contacto de saliva en general. Y son estos besos apasionados que a veces pueden ocurrir durante la adolescencia, por ejemplo. Bien, esta enfermedad del beso, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué síntomas tienen? ¿Cómo aparecen en la consulta? ¿Qué cosas hay que controlar o hay que saber? La enfermedad del beso es una infección viral, ¿sí? Y existen múltiples organismos que la pueden causar, pero el más conocido es uno que se conoce como Epstein-Barr, ese es el nombre que recibe el virus. Sin embargo, hay otros que pueden causar este tipo de enfermedad o un cuadro muy parecido. Dentro de estos está, por ejemplo, el citomegalovirus, que es otro virus, y hay otros que simulan la enfermedad del beso, pero no necesariamente es uno de estos virus, como por ejemplo el VIH o el HIV. El HIV simula la misma enfermedad, sobre todo como en el periodo inicial o en ese primer contagio. Por eso es que nunca hay que olvidar que esto puede también estar presente. Pero vamos a hablar de la enfermedad del beso, que es lo que nos trae este video de hoy. Entonces, el paciente o el adolescente ha tenido alguna situación, por ejemplo, de esta índole, en donde ha estado besándose em, y consulta unos días o unas semanas posteriores, consulta porque empieza con dolor para tragar, ¿sí? Esa suele ser una de las primeras manifestaciones, sumado a ganglios que puede tener por debajo del mentón y mucha dificultad para tragar. Además de eso, puede aparecer fiebre y un mal estado general importante. Esto es muy variable, hay adolescentes que arrancan con uno o con otro síntoma y adolescentes que tienen todos estos síntomas. Además, tenemos que considerar que estos síntomas como que se van agregando. Entonces no es que aparecen todos juntos, sino que empieza la molestia y de a poco se van incrementando. Entonces, cuando habitualmente van o asisten, y generalmente por guardia muchas veces, se ve que en la garganta, atrás, en la zona de las amígdalas, hay como muchas lesiones, como si fuese, por ejemplo, una angina bacteriana, ¿no? Una faringoamigdalitis, ¿sí? Que es lo que la gente conoce como la angina bacteriana. Entonces, lo ideal en esta situación, lo que se debería hacer es tomar una muestra que se llama hisopado de fauces, que es para ver si determinamos si es que está este germen que se llama estreptococo, que es el que habitualmente causa la angina. Pero justamente en la enfermedad del beso, o conocida también como mononucleosis infecciosa, em, justamente en la mononucleosis no aparece este germen que es el estreptococo. Entonces, lo ideal es que ahí no se dé ningún antibiótico, porque justamente estamos hablando de una enfermedad viral. Es decir, que la enfermedad del beso o la mononucleosis es una enfermedad viral y no requiere de antibióticos. Simplemente hay que esperar que pase, ¿sí? Pero a veces confunde, entonces algún médico cuando revisa al adolescente se encuentra que tiene ganglios, que tiene placas y parece una angina. Y puede ocurrir que le den un antibiótico. Generalmente el antibiótico que suele dar en las guardias es la amoxicilina y cuando le dan este antibiótico unos días después se brotan, se llenan de un sarpullido en todo el cuerpo. Esta es una reacción que es bastante frecuente de ver y que prácticamente nos habla de que es una mononucleosis. De hecho, los médicos adolescentes cuando vemos de que consultó por una angina, que tomaron la amoxicilina y unos días después se brotó, prácticamente que con eso ya tenemos hecho el diagnóstico.
Desde luego que está bueno siempre descartar que no sean otras patologías y siempre vamos observando y sobre todo si es que hay que descartar, por ejemplo, un VIH que también puede hacer una cuestión muy parecida, así que esto hay que tenerlo en cuenta si es que ha tenido, eh, si es que ha tenido relaciones sexuales. Así que, bueno, a considerar. A partir de ahí, cuando hacemos este diagnóstico de mononucleosis, empieza este peregrinaje que tiene la familia y los adolescentes. ¿Por qué? ¿Qué empieza a pasar a partir de ese momento? Una de las cosas es que tienen fiebre durante muchos días y eso genera mucha preocupación porque no es que es fiebre 2, 3 días, sino que hay veces que es fiebre muchos días. Estoy hablando 5, 6, 7, incluso a veces son fiebres que son como ondulantes, es decir, andan bien, de repente pasan 1 o 2 días, está todo bien y vuelve la fiebre y están así durante un periodo de tiempo. Toda la etapa, esto de lo que es la mononucleosis hasta que se recuperan, en mi experiencia suelen tardar como un mes aproximadamente. El primer tiempo es como el tiempo donde justamente, o los primeros 15 días, donde quizás se manifiesta más agudamente la enfermedad y después ya va como en retroceso, digamos, todo lo que serían los síntomas. Sí que se ve que están muy cansados, suelen estar muy agotados, e incluso a veces les pasa de que sienten como que está todo bien, a veces están sin fiebre y se sienten con energías y hasta quieren hacer actividad física, pero cuando intentan hacerlo, esas energías les duran un rato y después están básicamente de cama o muy cansados. Así que no se tienen que confiar en justamente en el sentirse bien, porque mientras esté transcurriendo la enfermedad van a estar como ciertamente un poco más débiles. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en la mononucleosis es que suele generar mucha molestia para tragar, realmente genera mucho desconfort, hay adolescentes que prácticamente no pueden tragar, incluso a veces hay que internarlos para manejo del dolor o para que se puedan alimentar por el desconfort que esto genera, o incluso medicación endovenosa o inyectable para ayudar ante este tipo de situaciones. Otra de las cosas que es conveniente vigilar tiene que ver con algún laboratorio de sangre, porque pueden elevarse lo que son las enzimas hepáticas, son unas sustancias que son marcadores, como que hay cierta inflamación en el hígado. ¿Esto por qué? Porque este virus, el Epstein-Barr, puede ir afectando distintos sectores del cuerpo y producir otras alteraciones. También puede producir alteraciones hematológicas como disminución de lo que son las plaquetas, que tienen que ver con la coagulación, entre otras tantas. Ahora no me voy a involucrar en eso, pero esto para que tengan en cuenta de que requiere de controles, ¿sí? Es que hay que hacer un poquito un seguimiento. Y también en otras veces es necesario vigilar el tamaño del vaso, ¿sí? En el abdomen, y hay que hacer algunas veces algún tipo o alguna ecografía abdominal para vigilar un poco esto. Fíjense todas las cosas que hay que tener en consideración y hay que tener cuidado y protección en el sentido de que estos días que un adolescente puede estar con mononucleosis son días en los cuales tiene que hacer resguardo, tiene que estar tranquilo en su casa. No significa que tenga que estar necesariamente en reposo en la cama, pero sí tienen que estar tranquilos porque son días de disconfort en general. Bueno, de esto más o menos se trata la mononucleosis o la enfermedad del beso, que no sé si la conocían. Seguramente podemos seguir conversando sobre este tema. Si tienen más dudas, lo podemos incluso trabajar en una consulta presencial o virtual. Así que bueno, nos estaremos en contacto. Síganme por las redes sociales, suscríbanse o denle me gusta a este video, compártanlo con quienes necesiten. Nos estamos viendo en otros videos. Adiós, chau, chau.